Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué Dios permite que esto me esté sucediendo a mí? Si yo soy una buena persona, si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo oro, si yo predico la palabra de Dios, entonces ¿por qué esto me pasa a mí? Yo me he hecho estas preguntas y sé que posiblemente tú también te las has hecho. ¿Por qué solemos culpar a Dios cuando algo malo nos pasa? Si a veces es por nuestras propias decisiones que nos sucede estas terribles cosas. Porque también decimos por qué nos permite Dios. Y es cierto, Dios permite estas tormentas, pero vamos a comparar a Dios con un padre, porque Dios es nuestro Padre Celestial. Pero recordemos también que nuestros padres siempre están para ayudarnos en aquellas tormentas de la vida. Cuando las cosas se ponen difíciles, normalmente un padre está para echarnos una mano. Pero un padre sabio sabe cuándo tiene que ayudar a su hijo y cuándo no. Porque a veces pasamos tormentas controladas. ¿Por qué tormentas controladas? Porque son tormentas, son problemas que nosotros sufrimos, que nuestros padres nos dejan sufrir porque saben que necesitamos pasar el proceso. Pero ellos están ahí, detrás del telón, por si las cosas realmente se ponen malas, ellos salen a nuestro rescate. Déjame darte este ejemplo. Si un hijo va conduciendo ebrio su automóvil y de repente la policía lo detiene, pero tiene que pagar una multa para salir, entonces llama a su padre y su padre rápidamente lo saca de prisión, paga esa multa. Este hijo no pasa ni siquiera una noche en prisión y sale. ¿Qué aprendió este hijo? Yo estoy seguro que no aprendió nada. No aprendió lo difícil que es estar en prisión una noche. No aprendió lo que cuesta estar en prisión una noche. Él está libre y posiblemente el siguiente fin de semana vuelva a tomar y vuelva a manejar su auto, porque no sabe cuáles son las consecuencias de lo que esto le lleva. Déjame darte otro ejemplo. ¿Qué pasa si alguien de repente tiene una enfermedad de riñones por tomar demasiada gaseosa, demasiado café? Se pone a orar, esta persona se pone a orar. Y Dios de la nada, cuando va a su siguiente observación al médico, le dicen, no tienes nada, los exámenes salieron negativos. No sé qué pasó, pero tu enfermedad ya no está. Esta persona, ¿qué aprende de esto? No le costó salir de esta enfermedad. Seguramente al salir de esta visita al médico, se compra una Coca-Cola súper fría porque se le puede bajar la presión si hace calor para celebrar. Entonces no aprendió nada porque ya está tomando Coca-Cola nuevamente y puede que se vuelva a enfermar. Pero ¿qué pasa si una persona enferma de los riñones va al médico, ora, pero sigue estando enferma, pasa un año con esa enfermedad, con esa angustia, con ese dolor, internado, con aquel sufrimiento, y después de todo ese largo tiempo logra salir de esa enfermedad? Yo estoy seguro que esta persona no vuelve a tomar una Coca-Cola en su vida, no vuelve a tomar café en su vida, ni algo que ella sepa que le hace daño, porque supo lo que cuesta tener esa enfermedad y supo lo que le costó salir de esa enfermedad. Eso es lo que aprendemos cuando atravesamos el proceso de una circunstancia difícil. Eso es lo que aprendemos cuando atravesamos el dolor y el sufrimiento. Y eso es lo que Dios sabe que necesitamos aprender. Porque no sirve de nada que Él nos saque inmediatamente de nuestros problemas. A veces sentimos como que Dios nos ha abandonado cuando estamos pasando el proceso solos, aparentemente solos, porque Dios solamente nos está enseñando algo de lo que tenemos que aprender. Déjame contarte una historia que seguramente tú ya la sabes, porque la encontramos en el libro de Marcos. Es cuando Jesús atravesó el mar de Galilea con sus discípulos y en medio de que navegaban se vino una tormenta. Dice la Biblia que Jesús estaba cansado porque había pasado predicando todo el día. Y cuando llegó la noche, llegaron a la orilla del mar de Galilea, subieron a la barca y Jesús les dijo, crucemos al otro lado. Dicen que en medio del mar de Galilea, en medio de la noche, Jesús no aguantó más y se quedó dormido. Mientras Jesús dormía se vino una tormenta muy fuerte y los discípulos tuvieron miedo. La Biblia dice que los discípulos tuvieron mucho miedo. Y yo puedo imaginarme el miedo que tuvieron ellos, porque a veces nosotros sentimos miedo cuando estamos en una tormenta y estamos en nuestra casa. Cuando escuchamos los truenos, cuando escuchamos el viento que sopla fuerte, que a veces las ramas caen de los árboles, incluso se va la luz, nos da miedo.
Imagínate los discípulos estando en medio del mar de Galilea, rodeados de agua, que la barca se tambalea, que los truenos pasan por enfrente de ellos. Pudieron sentir miedo. Dice la Biblia que uno de ellos despertó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no ves que perecemos? Otras versiones dicen: Señor, ¿no te importa que morimos? Qué fuerte decirle estas palabras a Jesús. ¿No te importa que morimos? Cuando a veces nos dicen esto: no te importa lo que yo siento, nuestros familiares, ya sean nuestros padres, nuestra pareja, nuestros hermanos, no te importa lo que me hace sentir tus acciones. A veces nosotros nos sentimos mal porque realmente sí nos importa, pero ellos no se dan cuenta de eso. Imagínate Jesús, Jesús que no le puede importar la vida de alguien, no te importa que morimos. Además, Jesús se encontraba también en esa barca con ellos. Dice la Biblia que Jesús se levantó y, como quien regaña a un niño, le dijo a aquella tormenta: calmaos. Y la tormenta se detuvo. El agua se calmó. Los vientos dejaron de soplar. Y en ese preciso momento, los discípulos se dieron cuenta con quién realmente estaba en esa barca. Se dieron cuenta quién realmente era Jesús. Se dieron cuenta que estaban navegando con el mismo que había creado las aguas, con el mismo que había creado los vientos, los rayos, con el mismo que había creado el mundo. Ahora me gustaría hacerte una pregunta. ¿Tú crees que fue Jesús el que provocó esa tormenta? ¿Tú crees que Jesús dijo de repente: vamos a cruzar el mar de Galilea? Yo sé que estos muchachos no están muy convencidos de quién soy yo. Están negando mucho. Me voy a dormir un ratito y mientras yo duermo que se venga una tormenta para que ellos puedan aprender algo. ¿Crees que fue Jesús? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque en este mundo tenemos tantas tormentas creadas por el enemigo como para que Dios te provoque una tormenta más. Pero sí, Jesús utilizó esa tormenta para enseñarle a sus discípulos algo, para enseñarles quién realmente era Él, para enseñarles que no debían tener miedo. Hombres de poca fe, les dijo. Satanás es quien te provoca las tormentas en tu vida, no es Dios. No culpes a Dios por las tormentas. Dios las permite porque tiene algo que enseñarte de ellas, pero es Satanás el que te está atacando. ¿Por qué? Porque estás navegando con Jesús. Y navegar con Jesús no es que estemos libres de tormentas. Navegar con Jesús significa que incluso vamos a tener más tormentas de las que teníamos cuando estábamos sin Él. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesús Satanás no va a buscar a las personas que ya no están con Jesús, que ya no navegan con Jesús. Satanás no va a buscar a las personas que ya no oran, que ya no van a la iglesia, que ya no hablan de Dios, que ya ni siquiera se acuerdan de Dios. Satanás no las está buscando a ellas. ¿Por qué? Porque estas personas quizá un día estuvieron en una tormenta y culparon a Dios por ella y dejaron de creer en Dios. Y Satanás ya las tiene en su poder. Por eso muchas veces nosotros vemos cómo las personas del mundo prosperan, que no les pasa nada malo, que les va bien en todo, porque Satanás ya no las está atacando, porque ya están perdidas. Pero a ti, tú ves cómo sufres y te comparas con otras personas y dices: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? Porque estás navegando con Jesús. El Evangelio cuesta. Navegar con Jesús cuesta. Es difícil. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo de pecado, donde el diablo, su principal tarea desde el inicio de todo, es demostrar que Dios está equivocado, que el gobierno de Dios no es el correcto, porque Él se quiere quedar con el trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Provoca tormentas en tu vida para que tú culpes a Dios, para que tú digas: Dios me está pasando por estas terribles pruebas. Dios me está atacando. ¿Por qué me ataca si yo voy a la iglesia? Pero no es Dios, es el diablo. Ahora bien, Dios permite las tormentas para que tú puedas aprender muchas cosas de ellas. Porque quizás nosotros necesitamos aumentar nuestra fe por una tormenta. Quizás nosotros necesitamos volvernos más sabios en algo por esa tormenta que estamos pasando. Pero en este momento no lo entendemos. Debemos de orar y no pedir necesariamente a Dios que nos saque de las tormentas, pero sí pedirle que nos dé sabiduría, entendimiento para aprender de esta tormenta,
Y yo te aseguro que cuando aprendas por qué estás atravesando esa tormenta, vas a salir de ella. Porque Dios no nos pone en las pruebas por un tiempo estipulado. Dios nos hace pasar por las pruebas para aprender. Y no significa que tú vas a estar en una tormenta por 10 años. Esa tormenta puede durar 1 año, 5 años, 10 años, depende de lo que tú quieres que dure esa tormenta. Porque yo estoy seguro que en el momento que tú estés listo, que tú aprendas de esa tormenta, no habrá más tormenta. Puede que vengan otras, sí, pero será una cosa distinta que tú tienes que aprender de ella. Y cada vez serás más sabio y cada vez saldrás de esa tormenta sabiendo más y estando más confiado de que Dios está contigo. Mira la vida de José. José atravesó muchas tormentas en su vida, desde que fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto. Luego estuvo en la cárcel, pero luego de eso, cuando él estuvo preparado, no significa que Dios le dijo, vas a estar 30 años sufriendo, porque José no fue que salió después de 30 años, después de un tiempo que Dios le estipuló. José salió cuando él estaba preparado, cuando su carácter estaba forjado, cuando él estaba con su fe fortalecida y nada lo podía derrumbar. José salió y triunfó. Dios lo sacó de esa tormenta porque él ya estaba listo. Y tú saldrás de esa tormenta, sea la que sea que estás atravesando, cuando estés preparado, cuando tu fe esté fortalecida y cuando sepas que Dios está contigo. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por recordarme hoy que tú no eres el causante de mis tormentas. Gracias por recordarme que yo puedo atravesar estas tormentas porque estoy navegando contigo. Que tú usas esas tormentas para fortalecer mi fe y para acercarme más a ti. Gracias por nunca dejarme solo. Te pido que me fortalezcas el día de hoy, que me des esto que yo necesito para poder aprender de esta tormenta y poder salir de ella. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.